Bienvenidos a esta inversión, a este viaje al pasado Ajá. que nos lleva a un invierno en Chicago en 1956. Uf, un invierno en Chicago. ¿Te imaginas una ciudad cubierta de nieve, un silencio que solo rompe el viento y un misterio que aún hoy nos hiela la sangre? Suena escalofriante. Hablaremos de la desaparición de las hermanas Grams Barbara de 15 años y Patricia de 12. Qué jóvenes. Dos chicas que amaban a Elvis Presley tanto como la vida misma. Imagínate la devoción por Elvis en aquellos años. Lo que hace este caso tan especial, tan escalofriante, Sí. es que a pesar de ser uno de los más grandes de la historia de Chicago, sigue sin resolverse. Es verdad, piensa en cientos de policías voluntarios recorriendo cada callejón. Ríos dragados, miles de volantes con la esperanza de encontrarlas. Una ciudad entera. Paralizada por la incertidumbre. Es que su desaparición fue tan repentina, tan inexplicable. Así es. Salieron el 28 de diciembre a ver Love Me Tender. Love Me Tender. Por 11ª vez, imagínate. Wow, it's business. La devoción por Elvis. Increíble. Prometieron a su madre volver antes de la medianoche, pero la medianoche llegó y las chicas no. Un balde de agua fría para la familia. Exacto, y aquí es donde la historia se convierte en una pesadilla. Claro. Su madre lo reta con el corazón en un puño, llamó a la policía a las 2:15 de la madrugada. Y a la madrugada. ¿Qué madre podría dormir sabiendo que sus hijas no estaban en casa? En ninguna la angustia debió ser insoportable. La policía comenzó una búsqueda masiva, pero las pistas eran como susurros en el viento, Iban y venían. sin dejar rastro. Es como si se las hubiera tragado la tierra. Algunos detectives creían que las chicas cautivadas por la imagen de Elvis Ah, se habían escapado para seguirlo en su gira. la fiebre de Elvis, ¿no? Otros, sin embargo, presentían que algo terrible había sucedido. Un presentimiento que lava la sangre. Mientras las autoridades investigaban, la prensa se hacía eco del dolor de una familia y de una ciudad que se negaba a perder la esperanza. Claro, la desaparición de las chicas conmocionó a todos. Incluso Elvis, desde la cima de su fama, suplicó por el regreso de las chicas. Elvis. Sus palabras resonaron en cada radio, en cada hogar, una súplica desesperada que lamentablemente no tuvo respuesta. Qué historia tan triste. Por semanas, la búsqueda continuó sin descanso. Imagínate la agonía de la familia, la incertidumbre, la espera interminable. Semanas de angustia, de impotencia. Pero el 22 de enero, un descubrimiento macabro lo cambiaría todo. El 22 de enero. Un trabajador de la construcción, Leonard Prescott, vio algo inusual cerca de una carretera en Willow Springs, Cerca de una carretera. algo que parecía fuera de lugar en ese paisaje helado. ¿Qué pudo haber sido? Al acercarse acompañado de su esposa, Su esposa. el horror se apoderó de ellos. No me digas. Eran los cuerpos sin vida de Bárbara y Patricia, No. desnudos, congelados, colocados detrás de una barrera de seguridad como si fueran un macabro mensaje. Dios mío, qué terrible escena. Es escalofriante pensar en la escena, en la impotencia de quienes encontraron los cuerpos. Debió ser devastador. ¿Qué pasó con estas chicas? ¿Quién sería capaz de tanta crueldad? Preguntas que aún hoy resuenan en el silencio de este caso. Esa es la gran pregunta que ha perseguido a investigadores y a la sociedad por décadas. Un misterio que parece no tener fin. La autopsia realizada por expertos forenses en lugar de dar respuestas añadió más leña al fuego de la incertidumbre. La autopsia. Creí que eso resolvería el caso. ¿A qué te refieres? Los resultados fueron confusos, incluso contradictorios. ¿Cómo es posible? Si bien se estableció que las chicas probablemente murieron pocas horas después de su última aparición en el cine, no se pudo determinar la causa exacta de la muerte. Es decir, que... No había rastros de alcohol, drogas ni veneno. ¿Y qué hay de las señales de violencia? Agresión sexual. Ese es otro punto que enreda aún más este caso. No se encontraron heridas mortales ni evidencia concluyente de agresión sexual, aunque se sospechaba que Bárbara pudo haber tenido relaciones sexuales poco antes de su muerte. Un rompecabezas sin piezas que encajan Un misterio que nos deja con más preguntas que respuestas. y con un nudo en la garganta. Y es aquí donde entra en escena un personaje que le añade otra capa de misterio a este caso, Harry Gloss, el jefe de la oficina forense. Harry Glows. Gloss no estaba de acuerdo con los resultados de la autopsia. ¿En serio? Él creía firmemente que las chicas habían sido víctimas de violencia, que las habían golpeado, torturado y posiblemente abusado sexualmente durante su cautiverio. Pero si no había marcas evidentes de violencia, ¿en qué basaba Gloss su teoría? Gloss era un hombre con mucha experiencia, con un ojo clínico, que le decía que algo no cuadraba. Argumentaba que las contusiones en los cuerpos no podían ser solo por la exposición al frío, que había señales que apuntaban a un ataque brutal. Además, la fina capa de hielo que se encontró debajo de los cuerpos
sugería que aún estaban calientes cuando les abandonaron en ese lugar. Es decir, que según Gloss, las chicas no murieron en ese camino solitario, sino que las llevaron ahí ya sin vida. Exactamente. Y esta discrepancia entre las conclusiones oficiales y las sospechas de Glosso, como te podrás imaginar, generó un gran revuelo. La prensa se volcó en el tema, la gente cuestionaba la investigación, la capacidad de la policía para encontrar al culpable, la confianza en las autoridades se tambaleaba. Y en medio de ese torbellino de dudas e incertidumbre, ¿qué pasó con Gloss? Lamentablemente, sus acusaciones no fueron bien recibidas por sus superiores. Fue despedido de su cargo silenciado. A pesar de que continuó investigando el caso, por su cuenta nunca pudo probar sus afirmaciones. Un hombre que se atrevió a desafiar la versión oficial, un personaje que pareciera sacado de una novela de misterio. ¿Y qué hay de los sospechosos? ¿Lograron identificar a alguien? La policía, bajo la presión de la opinión pública y de la familia Grimes, se enfocó en encontrar al culpable. Dos nombres surgieron con fuerza: Edward Bedwell y Max Fleisch. Ambos confesaron los crímenes, pero sus historias estaban llenas de agujeros de contradicciones. Cuéntame más sobre estos sospechosos. ¿Quiénes eran? ¿Qué los conectaba con las hermanas Grimes? Bedwell era un vagabundo, un alma errante, que tenía un parecido físico con Elvis. Presley confesó haber secuestrado y asesinado a las chicas, pero su coartada para la noche de la desaparición era sólida. No había forma de que él hubiera estado en el cine. Y si su coartada era tan sólida, ¿por qué confesó? Esa es una de las grandes interrogantes. Algunos creen que fue presionado por la policía, que en su afán de cerrar el caso forzaron una confesión. Otros piensan que Bedwell, buscando notoriedad, inventó la historia. Y el otro sospechoso, Max Flake, ¿qué sabemos de él? Flake era un adolescente de 17 años en el momento de los hechos. Confesó durante una prueba de polígrafo no oficial, pero debido a su edad y a la falta de evidencia no se pudieron presentar cargos contra su confesión, al igual que la de Bedwell estaba plagada de inconsistencias. Dos confesiones falsas. Un jefe forense despedido por cuestionar la versión oficial y un misterio que se hace cada vez más densos. ¿Y qué pasó después? Se enfrió el caso. La ciudad simplemente olvidó a las hermanas Grimes. No, el caso Grimes nunca se olvidó del todo, a pesar de que la investigación oficial se estancó. Hubo quienes se negaron a dejar que este crimen quedara impune. Décadas después, un oficial retirado llamado Raymond Johnson decidió reabrir el caso buscando respuestas en los archivos polvorientos del pasado. Raymond Johnson, un nuevo personaje en esta historia, un hombre que decide desafiar al tiempo y a la memoria para encontrar la verdad. Exacto, Johnson, con su experiencia y una fascinación particular por este caso, se dedicó a analizar cada detalle, cada pista, buscando algo que se les hubiera escapado a los investigadores originales, y en medio de su investigación un nombre resonó con fuerza: Charles Leroy Melquist. Charles Leroy Melquist, un nombre que hasta ahora no había aparecido en nuestra conversación. Así es. ¿Quién era este hombre y por qué Johnson lo consideró un sospechoso clave? Melquist era un asesino convicto, ya cumplía condena por la muerte de una joven de 15 años llamada Bonnie Leigh Scott. Lo que llamó la atención de Johnson fueron las similitudes entre este caso y el de las hermanas Grimes. Ajá. La edad de las víctimas, la forma en que fueron encontradas, la proximidad del lugar del crimen con el sitio donde se hallaron los cuerpos de Bárbara y Patricia, todo encajaba. Es decir, que este Melquist tenía un historial de violencia, un patrón que se repetía. Exacto. Pero ¿qué evidencia concreta conectaba a Melquist con las hermanas Grimes? Hay un detalle que hiela la sangre, un eco del pasado que conecta a Melquist con ambos crímenes. Las llamadas telefónicas. Después del asesinato de Bonnie Leigh Scott, su madre recibió una llamada escalofriante. Una llamada. Un hombre con voz fría y burlona se jactaba de haber cometido el crimen perfecto. Un crimen que, según la policía, jamás resolvería. Espera, una llamada similar a la que recibió la madre de las hermanas Grimes. Sí, Aquella donde un hombre revelaba detalles que solo el asesino podía conocer. exactamente la misma voz, el mismo tono macabro, la misma forma de burlarse de la impotencia de las autoridades. Para Johnson, no había duda. Charles Leroy Melquist era el monstruo que había estado aterrorizando a Chicago. Pero si la evidencia apuntaba a Melquist, ¿por qué no se le juzgó por el crimen de las hermanas Grimes? La justicia a veces llega tarde. Melquist murió en prisión en el año 2010, llevándose sus secretos a la tumba. Nunca se pudo comprobar su culpabilidad en el caso Grimes. Pero para muchos, incluyendo a Raymond Johnson, él era el responsable de la muerte de Bárbara y Patricia. Y así el caso Grimes se convierte en un rompecabezas sin resolver, una historia de terror que nos deja con un nudo en la garganta, dos chicas llenas de vida, víctimas de un sistema que falló en protegerlas, y un asesino que quizás nunca pagó por sus crímenes. Es un recordatorio de que la verdad puede ser esquiva, que a veces las respuestas se nos escapan, pero también es un llamado a no olvidar, a mantener viva la memoria de las víctimas, a exigir justicia aunque el tiempo haya pasado. Y a pesar de la oscuridad, a pesar de la incertidumbre del caso,
Grimes nos deja una lección, la importancia de cuestionar, de no dar nada por sentado, de buscar la verdad incluso en los rincones más oscuros de la memoria. La historia de Bárbara y Patricia nos recuerda que el pasado nunca muere del todo, que sus ecos resuenan en el presente y que la lucha por la justicia, por más difícil que sea, es una batalla que vale la pena librar. Gracias por acompañarnos en esta inmersión. En el caso Grimes, un misterio que nos ha congelado la sangre y nos ha dejado con más preguntas que respuestas. Quizás algún día una nueva pista, un nuevo testigo nos ayude a desentrañar este enigma que ha perseguido a Chicago por décadas.